rabinos Rupert Guillermo Bronstein, doctor y amigo Saúl Peña Cricosa. Benevirt tiene el orgullo de contar el día de hoy con la presencia de los rabinos notables y un psicólogo renombrado, como acabo de decirles, para que nos ilustren en un tema tan importante para cada uno de nosotros como es el sentido de pertenencia. Bienvenida, Sol Camargo. Me gusta verte el día. Le paso el micrófono a Juan Genasi. Bueno, me presento, Salomón Genasi. Voy a ser moderador hoy día en la noche. Antes de empezar, les brindaré unas palabras del presidente de la Benevirt Lima, el doctor Pin Castil, que no puede estar ahora con nosotros por razones de fuerza mayor. Señoras y señores, correligionarios, rabinos, amigos, el pueblo judío tiene una historia de miles de años y representa la evolución del pensamiento, cultura y perspectiva humana frente a la sociedad y a Dios. El pueblo elegido no sucumbió. Pudo honrar a Dios en cualquier lugar donde 10 hombres se juntaran. Hoy formulamos una pregunta fundamental. ¿Qué nos hace judíos? ¿Qué nos hace un pueblo? ¿Cómo actuar en un mundo globalizado y crecientemente laico? Son preguntas de supervivencia y de identidad. Los panelistas brindarán opiniones e información sobre este tema, el cual esperamos motivará un interesante diálogo y que continúe en sus hogares y con sus amistades. Ahora sí, permítame presentar brevemente a los panelistas. Tenemos presente al rabino Salman Uri Blumenfeld, con estudios superiores en Montreal de Canadá, Nueva York de USA, Casablanca, Marruecos, emisario del Rebbe de Lubavitch en Perú desde 1987, estando frente a la institución de Beit Chabad Lubavitch del Perú hasta el día de hoy. En este periodo realizó incontables mitzvot y reforzó prácticas judías en la comunidad del Perú. Está también con nosotros el rabino Guillermo Bronstein. Él es actualmente rabino de la Asociación Judía Beneficencia y Culto 1870 y lo ha sido desde 1985, egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano, fue presidente de la Asamblea Rabínica América Latina del 2000 al 2002, ha sido profesor del Colegio León Pinelo y es copresidente actualmente del Consejo Interreligioso del Perú. También contamos con la presencia del doctor Saúl Peña. El doctor Saúl Peña Kanikowski nació un 23 de agosto de 1932 en Jauja, de padre jaujino y madre judía. Él es médico, psiquiatra y psicoterapeuta, fundador del Centro para el Desarrollo de Psicoanálisis en el Perú, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fundador y presidente de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia y organizador del primer Congreso Latinoamericano de lo que está en la siguiente página de psicoterapia. Ha recibido múltiples premios y distinciones. El doctor Saúl Peña es primordialmente esposo, padre y abuelo. Este diálogo se desarrollará de la siguiente manera. Cada panelista tendrá 5 minutos para brindarnos su opinión o idea en torno al tema central. Inmediatamente después habrá una segunda ronda, donde ellos podrán ampliar o aclarar las ideas brindadas. De nuevo, pero por máximo 5 minutos. Después de estas 2 rondas, habrá un espacio para las preguntas escritas del público. Bueno, para empezar, le doy la palabra al rabino Buenas noches, Erev Tov. Pertenencia, hay que primero, un gran problema que sucede en el mundo, que a veces gente analiza temas
pero no define el tema. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué significa pertenencia. Porque pertenencia implica que hay un dueño. Pertenencia significa que uno se adhiere a algo y se siente parte de. Si nosotros, según esta óptica, podemos entender una gran parte de la Torá, porque podemos ver en muchos versículos de la Torá emplea términos que nosotros pertenecemos a Dios, y hay otros versículos que nos ponen como dueños, es decir, que pertenece a nosotros. Según esta óptica, nosotros podemos llegar a la conclusión que toda la Torá, todo el judaísmo, es una práctica para generar pertenencia a Dios, pertenencia al pueblo judío. Pero el pueblo judío de por sí, ¿qué es lo que los une? Que hay un dueño y que nosotros pertenecemos a este dueño. De la misma forma, nosotros también llegamos a una conclusión. ¿Es posible pertenecer a algo que no tiene práctica? Obvio que una pertenencia solamente emocional no es una pertenencia, hay una práctica. Acá en el Perú, hace poco, nadie esperaba que el Perú sea campeón del mundo, pero todos estaban festejando el solo hecho que el Perú está participando, el solo hecho que el Perú va a participar de algo, el solo hecho que el Perú es parte del nivel más elevado del fútbol. Pero había una práctica. Todos empezaron a comprar t-shirts, la gente empezó a comprar televisores, es decir, hubo una práctica. Vamos a tratar de imaginarnos los peruanos solamente en emoción, solamente en el corazón, sin ninguna práctica, festejando que Perú va a participar de algo, que va a pertenecer a un nivel de fútbol el más elevado. Es decir, hemos vivido acá una experiencia que el pueblo se sentía, que se festejaba solamente el hecho que están perteneciendo a algo. El pueblo judío, toda su práctica es solamente pertenecer. Nuestro festejo es que pertenecemos. Somos porque pertenecemos. ¿A qué pertenecemos? A Dios. La práctica judía es solamente una forma de expresar que sentimos pertenecientes. Es decir, no existe en el mundo que uno pueda pertenecer a algo sin una práctica. Vamos a tomar como ejemplo el Shema Israel. ¿Qué declaramos en la frase Shema Israel? Entienda, pueblo de Israel, estamos haciendo la traducción. Hashem, Dios, Elokeinu. ¿Qué significa Elokeinu? Mi Dios. Elokeinu. Es decir, lo primero que decimos en la Shema es: Dios pertenece a mí. Un minuto. Hashem Elokeinu. Un minuto. Hashem pertenece a mí. Es decir, incluso en la Shema encontramos este concepto de que yo soy partícipe de algo. Hay algo que yo pertenezco porque ese algo pertenece a mí. Esto es Elokeinu, mi Dios. De ahí empieza todo el judaísmo. Es decir, llegamos a la conclusión: sin práctica no hay pertenencia. Número 2, si yo no recibo algo, no puedo sentirme que yo participo. Yo soy
yo pertenezco a algo. Para que yo pertenezca a algo, yo tengo que recibir algo. Entonces, la Torah, por esa razón en la Torah, en los rezos, constantemente encontramos el concepto Dios me da, yo recibo de Dios. Porque si no, ¿dónde está el sentido de pertenencia? Muchas gracias, Rabino. Le pasamos la palabra ahora al Rabino Bronstein. Gracias. A pesar de que empezamos un poco tarde, los sillones son tan cómodos que valió la pena la espera. Y no es un chiste para empezar. Quiero decir que cuando uno siente que pertenece a algo, siente que pertenece a algo donde está cómodo. Es decir, es su lugar. Igual me voy a levantar de este sillón, no se preocupen cuando termine, pero siento que estoy bien acá. Cuando estamos entre judíos, también nos sentimos que estamos en casa. Uno puede viajar al Mundial, a Rusia, y en Rusia uno podía encontrar que había un colega del Rabino Uri, en el estadio de Moscú, muy moderno, que él estaba en la puerta esperando para poner tefilín y para dar comida kasher a aquellos judíos que venían a alentar a sus equipos, no importa cuáles. Eso es pertenencia, es decir, yo me identifico con alguien a quien no conozco, cuyo idioma no hablo, pero tenemos algo que trasciende el presente nuestro y hace que tengamos algo común. Ahora, cuando decimos pertenecer a algo, estamos hablando de identidad. Y cuando hablamos de identidad, como dijo el rabino, estamos queriendo definir. ¿Y definir qué significa? Poner límites. Y sí, ser judío implica poner límites. Me voy a permitir disentir un poco con Salo. Nosotros no estamos viviendo en un mundo solamente donde el secularismo es la norma. Estamos viviendo en un mundo donde hay ciertas bolsones secularistas versus terribles bolsones de fundamentalismo. Y eso lo vemos, y no solamente fundamentalismo violento, hay todo tipo de fundamentalismo no judío en el mundo que de alguna forma nos están arrinconando a nosotros. Y si entre nosotros no acentuamos aquello que tenemos en común, como dice un famoso verso, si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Es decir, tenemos que acentuar y reforzar aquello que tenemos en común. Pero a la vez, cuando ponemos límites, tenemos que saber algo que se dice de manera muy suelta. Después de todo, todas las religiones son lo mismo porque buscan lo mismo. Permítanme decir acá, no es así. Todas las religiones por ahí sí buscan lo mismo, aunque no sabemos lo que buscan todas. Ni siquiera podemos decir lo que busca el judaísmo. Pero cada religión es absolutamente distinta unas de otras. Y acá, no sé si hay tiempo, pero es fundamental diferenciar el hecho de que el judaísmo es una comunidad normativa. Es decir, el judío y el judaísmo no se define por la fe, por lo que uno cree, que existe lo que uno cree, existe la fe, pero no es lo que determina el ser judío, sino que es la norma, la mitzvah, la ley, lo que define quién es judío y qué es el judaísmo. Por lo tanto, como decía el rabino, en eso coincidimos 100%, tiene que haber un vínculo que ya existe de por sí, pero si no hay una práctica común, por más diferencias que haya, ese vínculo es absolutamente lábil, melífluo, se va en el aire y no nos sirve para mucho. Aquello que tenemos en común, que sentimos, no va a servir nada si lo limitamos a un judaísmo, como decía un maestro mío, cardíaco. Yo me siento muy judío y yo me siento también muy melómano. Y por eso soy un gran violinista, como el que tocó con la Orquesta de Jerusalén el sábado pasado. Un minuto. No soy melómano, no soy virtuoso, por más que me sienta alegría por la música. Yo me puedo sentir muy judío, pero ese sentimiento no me hace judío si no hay una práctica que la conlleve.
Yo respeto las fiestas. ¿Cómo las respetas? ¿Estás durante todo el día de Kipur rezando? ¿Prestas atención a lo que dices? ¿Sabes que cuando rezas la Midá y el Shema estás cumpliendo una mitzvah? No. Yo me siento a comer la noche de Rosh Hashanah, la noche de Pesach. Ese es un judaísmo gastronómico, como el otro es un judaísmo cardíaco. Es decir, son parte, pero no son el todo. Muchas gracias, Rabino Bronstein. Es el turno del doctor Peña. Bueno, muchas gracias. Yo quería expresar en primer lugar mi agradecimiento tanto a León Eskenazi como a Salomón por esta invitación tan linda, tan distinguida, que me permite compartir con dos personas que yo aprecio y valoro, no solamente por su identidad y por la motivación y experiencia que han tenido cada uno en su vida desde lo más temprano hasta el momento presente. De tal manera que celebro esto, y yo he venido fundamentalmente, aparte de mi real interés, porque incluye realmente una presencia tremendamente importante en muchos niveles, porque quería aprender también de ellos, que tienen un conocimiento que no tengo, pero al mismo tiempo contribuir con el conocimiento que yo tengo ya de 50 años de profesional en psicoanálisis y de mi vínculo con pacientes, es decir, con la salud y la patología. Y esto permite que indudablemente uno se aproxime a que permanentemente está intentando profundizar y transmitir qué es él y qué significa sus pertenencias y qué significan muchas otras cosas. Para mí la pertenencia, y entrando en el terreno, tiene que ver con algo importantísimo, que es la autenticidad. Uno puede decir, yo pertenezco a tal religión, o yo pertenezco al judaísmo, o al cristianismo, o a tal partido político, o a tal filosofía. Y si este decir no va acompañado de una situación de valores, de integridad, de verdad, de realmente sentirse lo que comunica y lo que expresa, para mí no es una pertenencia. Y esto no solamente se da a través de la existencia de lo más temprano, a lo cual me voy a referir un rato también, es indudablemente una pseudo pertenencia. Para hacer y tener un sentimiento de pertenencia, tiene que ser verdadero, real, auténtico, genuino, y no solamente sentirse, sino ahí estoy con ellos, que uno tiene que llevarlo a sus relaciones humanas y a sus relaciones con el mundo y con los seres humanos. Si uno puede decir, te quiero, te amo como una vaca al toro, sí, claro, de acá para afuera, pero no quiere, ni ama, ni es consecuente, ni tiene sentimientos profundos. Habla de pertenencia, habla de integridad, habla de verdad, pero no la hace. Esa persona no es realmente, no pertenece ni a los otros, ni a su ideología, ni filosofía, ni a sí mismo, porque para ser uno tiene que ser, a mi entender, auténtico, genuino, verdadero. Es decir, se tiene que empezar desde muy temprano con un sentimiento de reconocimiento, pero al mismo tiempo de un reconocimiento que está en la identificación, está en el interés, está en el sentir, pero que va acompañado también, y no por obligación, ni culpa, ni temor, sino porque se siente hasta un sentimiento religioso profundo de llevar a la praxis lo que se siente. Quien va a cumplir una serie de situaciones a la sinagoga o a donde sea y no la siente, no tiene una pertenencia íntegra, religiosa ni judía total. Tiene algo de pertenencia, pero que no es suficiente. Y si no es suficiente, bueno,
yo quiero terminar simplemente diciéndoles algo por adelantado. Para mí se empieza con la madre, con el padre, con la relación con la madre de que se está en el útero. Y hay una serie de artículos nuevos que prueban que desde el útero ya hay una comunicación del llamado feto y que luego va a tener un proceso de relación con una madre que lo ha amado, que le ha dado y le ha brindado cariño, protección, valoración, etcétera, y está feliz de tener esa pertenencia que luego le expresará también en sus relaciones humanas y en sus ideologías, filosofía, religión, etcétera. Muchas gracias, doctor Peña. Ahora vamos a continuar con una segunda ronda donde los exponentes pueden brindar nuevas ideas, ampliar la adicional o de repente construir sobre la de los otros ponentes. De nuevo la palabra la tiene el rabino Nuno. Máximo 5 minutos de nuevo. Hay un tema que la palabra pertenencia causa. Uno que acepta, él decide pertenecer a algo, eso significa que él se está sometiendo a este algo. Por ejemplo, uno decide pertenecer a un club. El club tiene reglas. El club incluso puede suspender, puede dar castigos, etc. La persona que toma la decisión de pertenecer, él automáticamente está declarando a sí mismo: yo estoy dispuesto a someterme a este club, a esta institución, a este grupo de gente. Es decir, una persona que es egocentrista no puede pertenecer. Una persona que quiere pertenecer a algo, él tiene que declarar a sí mismo: estoy dispuesto a aceptar una autoridad, estoy dispuesto a aceptar una sociedad, estoy dispuesto a aceptar que hay algo. Lo mismo también, he encontrado gente que dice: soy muy orgulloso de ser judío, pero a la vez la persona no encuentra ninguna contradicción, dice: soy ateo, al mismo tiempo. Entonces, a esta situación tenemos dos opciones. O decimos que él entiende el judaísmo como un club, como algo social, o que él no es consciente de sus decisiones, es decir, no sabe la implicancia de pertenecer a algo, es decir, nunca pensó o nunca lo prepararon a entender qué significa pertenecer. En el caso del judaísmo, la máxima autoridad del judaísmo es Dios. Una persona que acepta, que quiere pertenecer al judaísmo, él está aceptando la autoridad. El Baal Shem Tov, de paso, hoy es 18 de Elul, es el día que el Baal Shem Tov nació, y también el primer Rebbe de Lubavitch, no en el mismo año. El Baal Shem Tov solía todos los días ir al mercado buscando a saludar a la gente, ver cómo están, etc. Y todo el objetivo de él era que la persona llegue a un punto de la conversación, diga gracias a Dios por lo que le está yendo bien, él agradece a Dios. Es decir, ¿por qué el Baal Shem Tov ha hecho esto? Porque realmente sucede, hay veces gente que está en el día a día y se olvida de analizar a sí mismo.
se olvida de entender sus decisiones. Si vamos a preguntar a ese judío que está en el mercado trabajando duro, ¿eres orgulloso de ser judío? Sí. ¿Eres judío? Sí. Un minuto. Pero llega una persona, le pregunta, ¿a qué perteneces? No sabe qué contestar. Entonces el Baal Shem Tov trataba de que ese judío se dé cuenta de que hay una autoridad máxima. Este grupo humano, esta religión tiene una máxima autoridad. Igual que cualquier club, cualquier otra institución, la institución judía tiene una máxima autoridad. Es decir, nosotros en la práctica estamos acá porque sentimos que pertenecemos. Entonces nosotros hoy tenemos que salir con el mensaje de que pertenecemos y vamos a tratar de entender qué implica pertenecer. Perfecto, muchas gracias, Rabino Brunfeld. Ahora le brindamos la palabra al Rabino Bros. Hasta acá hemos hablado de definiciones. Ahora permítanme matizar un poquito. En el judaísmo es, creo, la única de las religiones que conozco donde existe un concepto que se llama lishma, es decir, uno debe adorar a Dios, uno debe servir a Dios por el solo hecho de que Dios es Dios y no para obtener un beneficio de ese servicio. Es decir, Dios es el creador y nosotros somos sus simples criaturas, ¿no? Nuestros sabios en el Pirkei Avot lo expresaron muy bien: sirve a Dios no como el siervo que sirve al amo para obtener un beneficio, sino como aquel que sirve a su amo por el hecho de que es su amo, nada más, ¿no? Entonces uno debe servir a Dios lishma, uno debe estudiar la Torá, se dice también lishma, por el hecho de estudiar. Y acá es donde me voy a poder permitir disentir, Rabino Uri, doctor, un poquito con ustedes. El hecho de que una persona venga a una comunidad judía, a una sinagoga, a una institución, y no cumpla las reglas, o que venga con un sentido de pertenencia parcial, es lo que se llama Shelo Lishma, o sea, viene por un interés momentáneo a lo mejor. Pero nuestros sabios, que por eso eran sabios, en su sabiduría dijeron Mitoch Shelo Lishma Parishma. Empieza por un interés, pero termina haciéndolo por el hecho mismo. Hay un chiste famoso donde había un judío que era totalmente ateo, con perdón del rabino Uri, como dijo. Es una contradicción, pero este judío ateo, izquierdista, comunista, aparece en la sinagoga un día y lo ve un vecino y le dice, oye, Shloime, ¿qué haces acá si tú no crees? Dice, bueno, mira al lado de quién estoy. Estás hablando de Moishe. Bueno, Moishe viene para hablar con Dios, yo vengo para hablar con Moishe. ¿Le quita mérito a Shloime que venga para hablar con Moishe cuando a lo mejor hay 9 y él es el 10º? Yo creo que no le quita un mérito, pero es solamente un paso. Es decir, es Shelo Lishma, y mediante ese paso que está haciendo algo importante porque se está acercando a Dios, mediante el cumplimiento de una mitzvah, que es hacer que haya minyan, va a llegar un día donde sí lo haga lishma, por el mero hecho de hacerlo y para servir a Dios y para servir a su pueblo también, por el simple hecho de que así Dios lo quiere y nos lo manda en la Torah. Bueno, voy a empezar con lo que dijo Gilles. No veo discrepancia, creo que lo que tú has dicho es simplemente sustentar la autenticidad y la verdad en la conducta tanto interior de relación de uno con uno mismo y de la relación con la actividad, la praxis o ideología o filosofía o religión que tenga. Por ejemplo, Uri ha insistido mucho, creo, en la vinculación de que el hecho de pertenencia significa una praxis. Y yo estoy plenamente de acuerdo contigo mientras esa praxis sea sincera.
como la de ustedes. Ustedes son los que verdaderamente se entiende, porque ya sería el colmo que un rabino fuera contrario a lo que siente y a lo que pertenece. Ustedes cumplen con todos los requisitos habidos y por haber, como judíos, no solamente de sangre o de experiencia, sino como judíos religiosos, y verdaderamente satisfacen, estoy casi seguro, la mayor proporción de elementos existentes en la religión a la cual pertenecen. Pero ahí viene la complejidad de la situación, porque pudieran haber casos. Por eso yo insisto mucho en la situación, así como creo que el amor, si es amor, tiene que ser genuino y auténtico, y tiene que verificarse continuo hasta que dure y hasta que se cultive, y en una mutualidad. Si no, es un engaño, una farsa, un manejo, una conveniencia o muchas otras cosas. Pero que no estoy de acuerdo en que se cumpla esa praxis si no es realmente genuina, porque sería un doble engaño, y eso es peor todavía, porque esa persona no se podría mirar ni al espejo, a no ser que ya se haya convertido en un psicópata, pues, sin remordimiento, sin arrepentimiento, y que quiere que puede manejar el mundo haciendo lo que le da la gana. Pero una praxis como la que tú dices, legítima, genuina, sentida, dentro y fuera, definitivamente estoy de acuerdo, pero eso no se puede pedir y exigir y amenazar o culpar, sino que ese es un proceso que digo que empieza desde muy temprano, en la madre, en el padre, en la relación con cada uno, con los dos, con la familia, con el colegio, con los profesores, alumnos, y con todo lo que ha sido la experiencia de vida. Es muy diferente una madre que ama, que quiere, que protege, que valoriza, una madre que castiga, que desvaloriza, que no quiere, que insulta, que castiga. Están haciendo una predisposición de una personalidad saludable y con posibilidades de llegar a algo lindo, como están generando una personalidad psicopática que lo único que le va a interesar es el beneficio personal de un narcisismo retrógrado, mezquino y realmente destructivo. No sé si he pasado más pasado, un poquito más. Bueno, entonces aquí creo que llegamos a un punto de valorar, valga la redundancia, a valores humanos. Valores humanos que de no conducirse, no porque uno tienda a la perfección. Todos tenemos un instinto de vida, un instinto de muerte. Tenemos algo bueno, algo malo, creativo, destructivo. De tal manera que ese potencial, Freud decía incluso que somos potencialmente unos perversos polimorfos. Y es verdad, pero el hecho de potencialmente no quiere decir que potencialmente lo lleguemos a hacer todos, mentira. Porque el que está fuera de esta situación va a vincularse y va a tener siempre la capacidad para ser sincero con él y con los demás. Un minuto. ¿Ya estamos? Bueno, muy bien, muchas gracias a los ponentes. Yo creo que se merece un aplauso. Bueno, ahora llegó el momento de las preguntas. Para esto, les voy a pedir a cada uno de ustedes que mire a su izquierda y a su derecha, a sus vecinos, sin importar si se conocen o no. Lo más probable es que no solamente se conozcan, sino que estén de alguna manera emparentados o estén en la misma promoción. Y con la cordialidad que merece este evento, se reúnan en grupos de 2 o 3 personas. Si se sienten confortables, 4 personas. Cada grupito formulará una sola pregunta dirigida específicamente a uno de los panelistas. La pregunta será escrita en unos papelitos que están siendo distribuidos en este momento. Se intentará responder la mayor cantidad de preguntas posibles, por lo que sugerimos que presten algo de atención a lo que están diciendo los grupos vecinos para no duplicar o tratar de no duplicar las preguntas.
respuesta, traten de que no pasen los 2 minutos. Si estamos en un tema candente, pidamos una ampliación. Bueno, mientras reparten los papelitos, les voy a hacer una pregunta a todos. Quienes quisieran tener en otra ocasión una ampliación de este debate, de este tema, de repente con otro formato, por favor levanten la mano. Repito la pregunta. Mientras reparten los papelitos, les propongo lo siguiente. ¿A quién le gustaría en un futuro cercano tener otro conversatorio sobre el mismo tema, pero ampliado, profundizado y de repente con otro formato? Con un conteo de manos podemos determinar si vale la pena organizar algo similar o no. Bueno, es una mayoría casi unánime. Muchas gracias. Concentren en sus preguntas, por favor. Vamos a empezar a recoger las preguntas pronto. No se olviden que es una pregunta por grupito y tiene que estar dirigida a uno de los ponentes. Tengo unas preguntitas ya a la mano. La primera pregunta para el doctor Peña. La primera pregunta para el doctor Peña. Identidad femenina. Doctor Peña, el liberalismo como ideología y modelo cultural podrá asegurar la continuidad de la identidad judía. ¿Por qué? Repito la Mira, yo te diría que para entender esa pregunta tendría que definirme la persona que me la hace.
qué es liberalismo. ¿Me entiendes? Porque tendría yo que ver si en su sustento mi respuesta puede ser próxima, a más cerca todavía. Ya, gracias. Gracias, Uli. De tal manera que yo no podría generalizar si es que estoy sustentando el hecho de que lógicamente que las ideologías pueden ser liberales, no liberales, de izquierda, de derecha, y llegar todavía hasta estas pseudo ideologías que son más criminales que mandar a hacer y de las que el pueblo judío ha vivido lamentablemente en los holocausto de las cosas. O sea que no se puede generalizar que la ideología es la misma para todos los que pertenecen a determinado partido. Porque tú en un mismo partido vas a encontrar gente que ve lo malo en el otro partido y solamente lo bueno en su partido, y al revés. Entonces tendríamos que tener cuidado para no hacer una respuesta que no sea una respuesta suficientemente bien sustentada. Lo que sí podría decir que un liberal auténtico, humano, real, lógicamente que es casi inevitable que respete el judaísmo como debe ser respetado. Eso podría decir, pero para responder la pregunta en su totalidad es más difícil. Entonces, la sinceridad de la persona sí es continuidad para la persona. No solamente, perdón, no es sinceridad solamente, uno puede ser sincero en un momento. Es toda una conducta y actitud en la vida permanente de valores. Claro, la coherencia, la integridad y otros valores, la ética, ¿me entiendes? Si no, no camina. Listo. Una pregunta ahora para el rabino Uri. ¿Cree usted que el sionismo es importante para la formación del sentido de pertenencia judío? Número uno, como hemos dicho antes, hay que definir qué es el sionismo. He escuchado muchas versiones de gente que cómo explica lo que es el sionismo. Tenemos gente, como ayer tuvimos una conversación, que dice que el sionismo tiene como objetivo preocuparse que la gente regrese a vivir a Israel. Otros miran el sionismo como una tendencia política. Si miramos desde la perspectiva de regreso a Israel, es necesario, es importante, verdad. Desde que el pueblo judío salió al exilio, el pueblo judío ha existido a pesar que no estaba en Israel. Es decir, el pueblo judío ha comprobado que bajo circunstancias, estando entre otras naciones, ha logrado seguir siendo un pueblo judío y han logrado educar a sus familias que se sientan pertenecientes al pueblo judío, a pesar de que no vivían en la patria, en el país donde por naturaleza un judío tiene que vivir ahí. Es decir, tenemos acá los dos extremos. Por un lado, no podemos decir que el pueblo judío no ha existido sin el sionismo. No podemos decir, sí ha existido. Pero por otro lado, es necesario dejar bien claro el hecho que el pueblo judío ha logrado a regresar a Israel y a tener una vida judía en Israel. Esto ha dado nuevas posibilidades, ha dado lugar a que el pueblo judío pueda organizarse, ha dado lugar que el pueblo judío puede estar más estable en Israel, fuera de Israel. El hecho que el pueblo judío hay un país
el país donde por naturaleza pertenece a un judío, ese es el sitio, automáticamente da una estabilidad a los judíos en todos los demás países del mundo. Muchas gracias. Ahora una preguntita para el rabino Guillermo. ¿Por qué necesitamos la persecución para no alejarnos del judaísmo? ¿Eso corresponde a nuestra lucha contra Amalek? Yo creo que no necesitamos la persecución para estar dentro del pueblo judío, al contrario. Tenemos que definir nuestro ser judío de manera positiva y no de manera negativa. Muchas gracias. Vamos a recoger unas preguntitas más. Doctor Peña, ¿por qué la gente se siente que pertenece a algo pero no practica? ¿Por qué nos quedamos en la teoría solamente? Por dos razones, porque lamentablemente no hay una integración biológica natural permanente dentro de lo que se esperaría que fuera la fisiología y la integración del cuerpo humano y de la parte material. Pero aparte de esta, y lo más importante, es porque tenemos esta dualidad como seres humanos, lo destructivo, lo creativo, lo bueno, lo malo. Estos elementos vinculados a las relaciones humanas van a estructurar a través del tiempo una personalidad creativa, auténtica, genuina, positiva, etc., y otra contraria. Entonces muchas veces las proporciones son de 10 a 90, como de 50 a 50, o etcétera, etcétera. Entonces no se puede decir, sino esta persona es prioritariamente una persona respetada en el mundo, integrada y fértil y buena y noble, de otra que es todo lo contrario. O sea, una preguntita entonces para el rabino Bronstein. ¿No? Me equivoco. Me falta una para el rabino Bronstein, por favor. Pero tengo una para Uri. Tenemos una para Uri. ¿Cómo pruebas o cómo compruebas que realmente perteneces al pueblo judío? Buena pregunta. Esta pregunta tiene dos aspectos. Tomando en cuenta que ya la persona es judía, es decir, aquel que pertenecemos a él nos toma como judíos, hemos dicho antes, la práctica. Porque si yo no tengo una práctica, ¿en qué se expresa que pertenezco? Por ejemplo, imaginémonos que nos volvemos socios vía internet de un club, pero no sabemos dónde queda el club. Yo ya me encontré con gente que se siente parte de una sociedad vía internet y no sabe dónde están los demás, no saben, no tiene lógica. La práctica me da una dirección, práctica, tengo una dirección, yo hago así. Es decir, pertenecer es a través de la práctica compruebo mi pertenencia. Ahora, el intelecto. Hemos mencionado antes el Baal Shem Tov, que trataba de que la gente se acuerde de que hay un Dios. El primer Rebbe de Lubavitch escribió el Tanya. El Tanya, el objetivo es que la persona cumpla con Da et Elokei Avija, conozca tu Dios. ¿Cómo una persona puede pertenecer sin conocer a Dios? Ya encontré gente que a favor o en contra si hay Dios, pero cuando se les pregunta ¿qué es Dios? No sabe qué explicar. ¿Cómo puede ser que yo me siento que yo pertenezco a algo y no sé explicar lo que es? Bueno, regresamos al ejemplo del club. Hay muchos tipos de clubes. Hay club de deportes, hay club de cartas, hay varios tipos, ajedrez, hay diferentes tipos de club. Imaginémonos
si yo no puedo explicar y contar a la gente de qué es este club? No puedo. No tiene lógica. No tiene lógica que yo pertenezco ahí. Entonces, si yo pertenezco al pueblo judío, es decir, pertenezco a Dios, yo tengo que conocer y poder explicar qué es Dios. Todo el objetivo de la Hasidut es poner a la mano que una persona puede estudiar y explicar. El doctor Peña mencionó antes la sinceridad. Por supuesto. ¿Cómo yo puedo ser sincero si yo engaño a mí mismo? ¿Cómo yo puedo pertenecer a algo que yo no lo puedo explicar? Ahora dejamos claro, como el rabino Guío dijo, no significa que se está descalificando a alguien que no ha hecho esto. Pertenecemos. Lo que estamos preguntando es, ¿qué hago yo para pertenecer? Es decir, ¿cómo yo pongo en práctica? Es decir, el que decide si uno es judío o no es Dios. Solamente Dios puede decidir si uno es judío. Entonces nosotros no podemos ni calificar ni descalificar. Lo que sí podemos hacer es poner en práctica. Pertenencia es poner en práctica, en intelecto, en emoción y en práctica. Muchas gracias. Una preguntita para el rabino Bronstein. ¿Pertenecer a la religión judía pasa acaso necesariamente por la conversión? Primero aclaremos el tema de religión judía. Y discúlpenme que voy a desilusionar a muchos, pero el judaísmo no puede ser definido como una religión. La palabra religión es antigua, es cierto, pero las religiones modernas como concepto fueron creados en el siglo XVII-XVIII, cuando nacen los modernos estados-nación, donde el Estado tenía y se reservaba para sí ciertas tareas como la legislación, las leyes, el gobierno y la política, y dejaba para el individuo, ojo, no la comunidad, los aspectos que de repente empiezan a llamarse espirituales. Y esto lo teoriza muy bien a principios del siglo XIX un estudioso alemán que se llamó Friedrich Schleiermacher, donde él decía que la religión ideal para el Estado-nación, por supuesto en el que él pertenecía, que era Prusia, era el protestantismo. Vale decir que todas las palabras que nosotros manejamos hoy y que están tan en bogas, como religión, espiritualidad, etcétera, son conceptos protestantes, no son conceptos judíos. Ahora, ¿existe la religión judía? Sí, claro que existe. Un pensador judío del siglo XX, que se llamó Mordechai Kaplan, dice que el judaísmo es mucho más que una religión, que es una civilización religiosa, en la cual una civilización en la cual el aspecto religioso tiene mucho que ver y tiene mucho más influencia que otros, pero que no es absolutamente el único. Tiene muchos otros aspectos, y esos aspectos son un folclore, los relatos que nos contaba el rabino Uri recién sobre el Baal Shem Tov, eso es folclore, es decir, es el acervo cultural propio del pueblo judío. La sabiduría judía, es decir, nuestra literatura particular, que nosotros llamamos literatura sagrada, que son el Tanaj, la literatura rabínica, el Talmud, la Mishnah, la Gemara, el Midrash, etcétera, etcétera. Todo eso es parte del judaísmo y no lo podemos englobar solamente como religión. Ahora, recordemos lo que expliqué antes en mi intervención anterior. El judaísmo es normativo y la pertenencia al pueblo judío se define por la norma y no por el sentimiento, no por la fe. Vale decir, la norma nosotros técnicamente en el judaísmo la llamamos halajá, la ley judía. Si la ley judía estipula que un judío es judío por tales y tales razones,
Son esas razones las que determinan que es judío y no otras. ¿Sí? ¿Cuáles son esas razones por las que el judaísmo, la ley judía, determina que una persona es judía? Son dos, nada más que dos. Si la madre es judía, la madre, o si la persona adoptó el judaísmo, lo que llamamos conversión, que es una palabra que no me gusta porque parece que uno fuera a 110 y lo transforman en 220 de repente, ¿no? Y como decía el rabino Uri, ser judío no es ser de Alianza y pasar a la U. Ser judío es tener un camino en la vida que uno escoge, ya sea de vientre judío o por opción, y lo escoge para toda la vida y para su descendencia. Claro que las opciones son de uno, no de los demás. O sea, yo puedo influir y tengo el deber de educar a mis hijos para que sigan esa opción, pero la elección después va a ser de ellos, de cada uno. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Peña. Vamos a ver, un chequeo rapidito en la hora. A ver si ponemos algunas preguntitas más. Doctor Peña, ¿no le parece que la identidad del judío va más allá de la religiosidad? Indudable en cierta forma, de acuerdo a lo que tú entiendes, religiosidad e identidad. Puede ser una religiosidad que incluye dentro de su sustento de lo que es religión un aspecto íntimamente vinculado a su religiosidad, que puede ser la identidad. En ese sentido, de ese concepto podría incluirse que es así, pero en otro concepto en el cual la persona dice que son dos cosas que pueden ir juntas pero al mismo tiempo que son diferentes, puede haber una persona que es judía y que sin embargo tiene una identidad universal diferente a la que religiosamente corresponde. Por ejemplo, Uri yo estaba pensando en lo que él decía, y hay cierta similitud entre el estudiar una carrera científica en que a ti no te hacen médico, doctor o otro abogado, lo que sea, si tú no mantienes una continuidad en el reconocimiento y conocimiento que te da su praxis. Tú, para ser profesional, tienes que hacer sense of being, sense of doing. En ese sentido, se entiende que tiene que estar integrada las dos cosas, pero de acuerdo a la pregunta que yo Correcto. Esta es para el rabino Bronstein. Si todos somos hijos de Dios, ¿qué sentido tiene el pertenecer? Primero, voy a tratar de responderlo con un midrash. Un midrash es una alegoría, no un cuentito, no es un cuentito, es una alegoría rabínica, es decir, una historia que nuestros sabios crearon para que nosotros podamos entender mediante ejemplos prácticos estas preguntas difíciles y teóricas. Este midrash dice que cuando Dios crea a Adán, a Rishon, al primer hombre, a Adán, ¿sí? El texto dice que lo crea de la tierra y le insufla el hálito de vida. Bueno, ¿de qué tierra lo crea? El Midrash dice que lo crea con tierra de los 4 rincones del orbe, del mundo. Es decir, el ser humano, hombre, mujer, no importa, el ser humano como especie es diverso, es plural, ¿no? Y el ser humano tiene en sí mismo múltiples identidades, sin que esto signifique que sea esquizofrénico, pero es lógico y natural que tengamos múltiples identidades. Acá todos, la mayoría, son peruanos, y yo puedo decir de manera taxativa que alguien por ser judío no es peruano, o como decían los antisemitas, que si es judío es un mal peruano, ¿no? Entonces, ser judío es una identidad, ser peruano es otra identidad que no contradice con la identidad de ser judío. Dentro del judaísmo también hay múltiples identidades. El rabino Uri pertenece a un movimiento llamado Chabad Lubavitch, que a su vez pertenece
a una de las grandes creaciones del judaísmo de la Edad Moderna, que es el hasidismo. El hasidismo es contradictorio con su identidad judía. ¿Su identidad de Chabad Lubavitch es contradictorio con el hasidismo y con el judaísmo? No, de ninguna manera. Son perfectamente complementarias. Y lo mismo podríamos decir de un judío misnager, o sea, de un judío que pertenece a la rama que en los orígenes del hasidismo se opuso vehementemente a él, o un judío de las ramas liberales, o incluso, como decíamos antes, un judío que por ahora no practica, pero mitok shelo lishma ba lishma. Es decir, nosotros tenemos múltiples identidades y por lo tanto esa pluralidad que no contradice una con otra, si no se contradice, tiene que ser lo contrario, no se enriquece. Muy bien, muchas gracias. Una para el rabino Uri. Dice así: quisiera pedir al rabino Blumenfeld que amplíe el concepto vertido por el doctor Peña sobre el instinto de vida y el instinto de muerte que hay en el hombre desde el punto de vista del judaísmo y de la Hasidut. El instinto, quizás vamos a usar un otro término que creo que va a ser más afín a lo que el doctor Peña mencionó: potencial. Todos tenemos un potencial completo para ser totalmente buenos, o Dios libre, uno tiene el potencial para ser totalmente malo. Esto es libre albedrío. Tenemos el potencial de ser, o como el rabino Guido mencionó, Gershon prefiero decir, que el ser humano, como el Midrash dice, y eso es real, el Midrash dice que la tierra, el ser humano, el componente principal del cuerpo humano es tierra. Hay 4 elementos: aire, fuego, aire, agua, tierra. El principal elemento nuestro es tierra. Dios recogió de todo el mundo porque nosotros somos compatibles con todo, con cualquier sitio. Si no, la tierra no absorbería, no podríamos vivir en cualquier sitio. Ahora, el instinto es nuestro potencial y es nuestra riqueza. Si no, seríamos robots. Es decir, tenemos el potencial total de ser buenos, o lo contrario. Nosotros tenemos que optar por poner en práctica lo bueno. Y acá regresamos al tema de la pertenencia. Uno nace y él escoge a quién va a pertenecer: al potencial bueno o al potencial malo. Es decir, yo escojo a qué me identifico, yo escojo a qué yo pertenezco. Vemos esto con jóvenes. Hay un joven que se adapta a los amigos que están en la calle. Saben, después del colegio se reúnen en la calle. Y si él no va, él se siente tan perteneciente que si él no va, él se siente vergonzoso. Uy, qué vergüenza que no estoy allí. Hay un otro que ha encontrado otro tipo de sociedad, intelectual, deportes, lo que sea, y él a esta sociedad se siente perteneciente, y si no, tiene vergüenza que no está ahí. Imaginémonos, una persona pueda acostumbrarse, pueda adaptarse a volverse perteneciente al instinto bueno, a las buenas prácticas, o Dios libre, él puede tomar el otro camino. Entonces, el instinto es la base de nuestra vida. Muchas gracias. Una preguntita para el rabino Bronstein. Ya estamos en las últimas, a ver si podemos ser concisos. ¿Cuánto tiempo y qué valores debo aprender
debe aprender uno para convertirse al judaísmo? No vamos a usar la palabra convertirse nuevamente, sino ser parte del pueblo judío. ¿Cuánto tiempo? Depende, exactamente, porque hay gente que tiene una práctica previa que ya hace que sea y tenga los valores y los conocimientos y la práctica que muchos judíos no tienen. Por lo tanto, ese periodo puede ser un periodo, para mí mínimo tendría que ser un año, ¿no? En cambio, aquellas personas que les falta esa práctica, pero que tienen igual una convicción perfecta, el tiempo tiene que ser mayor. ¿Para qué? Para que la convicción esté acompañada por los otros elementos que mencionábamos antes. Es decir, por una identidad judía que no es un cambio de camiseta, ni un cambio de club, ni un cambio de escuela, sino simplemente es algo que es de toda la vida, para toda la vida. Muy bien. Una penúltima pregunta para Uri. Uri, yo sí siento que pertenezco 100% y no practico. ¿Cómo es posible que sí me sienta 100%, creo que dice, judía? Hemos dicho antes, nosotros no estamos calificados ni para calificar a un judío ni para descalificarlo. Ese es un tema con Dios. Que uno siente que es judío es, aunque no practica, es igual que el rabino Gershon dijo, creo que sería bueno empezar a llamarlo Gershon, suena mejor. El otro suena muy argentino. Un judío siempre va a sentirse judío. Es el judaísmo que le está tocando la puerta. Le está tocando la puerta. Es igual que yo tengo un don, vamos a suponer que a mí me gusta tocar, cantar. Cada vez que voy a escuchar a alguien cantando me despierto, porque me toca todo el tiempo, me está tocando la puerta. Entonces, aunque yo no practico, me va a seguir tocando la puerta, porque ese es mi don, tengo ese instinto. Vamos a dar acá un pequeño ejemplo. El viernes concluimos el ciclo anual del estudio de Maimónides, de Rambam. Rambam ha tenido una infancia terriblemente difícil. Él se ha vuelto huérfano de su madre muy joven, su papá se ha vuelto a casar y él no se llevaba bien con la señora, y a los 8 años su papá le despachó, es decir, antes que lo despachen de la casa se escapó, se fue. Su bar mitzvah solo, y él era nada de especial, nadie apostaba en él. Cuando él viajando de ciudad en ciudad, solito, un niño, 8 años, él solito empezó a buscar profesores y se ha vuelto lo que soy Maimónides. Es decir, a pesar que podía tener los peores problemas psicológicos, y tenía, sin embargo, por este toque de puerta que su alma, su instinto, su judaísmo le fue tocando, llegó a la práctica. Pero no fue fácil, lo mismo nosotros. Es seguro que una persona que tiene un alma judía nunca va a dejarse de sentirse judío. Muchas gracias. Ahora, una preguntita que es para los tres. Brevemente, si nos pueden iluminar con algún concepto. La pregunta va así: ¿son todos los judíos igualmente judíos o son los más practicantes más judíos que los demás? Primero, con Guillermo. Hay dos planos en el que nosotros podemos colocar los conceptos, las cosas, las personas.
el plano de lo ideal y el plano de lo real. Lo ideal es sí que un judío se defina no solamente por lo que el halajá dice, o sea, hijo de madre judía o que adoptó el judaísmo en una etapa, sino que sea un judío que estudia la Torá, que la practica, que tiene una vida comunitaria, que tiene un compromiso, y ese compromiso con la creación y con Dios sea de acuerdo a lo que Dios nos reveló a nosotros en la Torá. Pero sabemos que lo ideal es algo justamente que está elevado por ahí, y tenemos que aceptar que lo real a veces difiere de lo ideal. Por eso un judío real, que a lo mejor no practica en la medida de lo que la Torá nos pide, es tan judío, absolutamente tan judío como uno que practica mucho más. Es decir, no hay un judeómetro para decir, ¿cierto? Para decir, fulano es más judío porque come kasher que otro que no come kasher. Yo prefiero decir que todo judío está en vías de comer kasher y de respetar Shabbat y de hacer tefilá, de colocarse tefilín todos los días, etcétera, etcétera. La labor de los líderes y de las comunidades es alentar para que ese judío real dé pasos constantes, ¿sí?, y sin desmayo, para acercarse en la medida de lo posible a aquel ideal. Muchas gracias. Doctor Peña, ¿son todos los judíos iguales o los que practican son más judíos? No hay dos personas iguales en el mundo. Empezando por ahí, no hay dos personas iguales, similares o parecidas. De tal manera que decir si todos los judíos no, lo que sucede es que hay personas que tienen ese sentimiento y además del sentimiento tienen un conocimiento de lo que es el judaísmo y tienen una praxis también en el sentido de que la viven permanentemente y en relación a todos sus vínculos. Y hay otros judíos que también es cierto que se sienten muy judíos y nunca van a dejar de serlos, y que sin embargo no son personas que llevan una praxis religiosa como la de los otros, ¿no? O sea que eso sería mejor. Y para cerrar con Uri esta pregunta, de nuevo, ¿son todos los judíos iguales o los que practican son más judíos? Vamos a empezar. Dicen que un judío contesta con una pregunta. Vamos a suponer que necesitamos ahora mañana, es la mañana, llega un judío, el 10º, es el que uno que no puso tefilín, ¿le contamos como mañana? Por supuesto que sí. Es decir, no es que yo defino, ni es nosotros. La halajá, un judío, si Dios lo acepta como judío, tiene alma judía, él es judío. Pero esto no significa que si él no cumple, si no pone en práctica el judaísmo, esto no significa que él no está perdiendo algo. Sí está perdiendo. Conocen, hay muchos ejemplos. Hay gente que compra diplomas, pero en la práctica él no sabe. Entonces, ¿vamos a usar este médico? No. Es decir, no queremos contestar, decir, ya que eres judío, estamos justificando que no necesitas cumplir. Entonces uno pregunta, ¿qué me da cumplir? Primero la pertenencia, lo que hemos dicho, pero aparte de esto, el que cumple está poniendo en práctica quién es él. Imaginémonos una persona que tiene un don bellísimo para cantar, lo que hablamos antes. Hay ciertos cantantes muy famosos en el mundo, pero no sabemos si hay alguna persona en la punta del cerro que sabe cantar mejor que él. Pero nunca lo puse en práctica, nunca tuve la oportunidad de que la gente lo conozca. El judío que no cumple, lo que él está perdiendo es
que no está poniendo en práctica su don. Él está perdiendo. Ya eres judío, ya tienes un alma judía, ya estás esforzándose en vivir. No puedes vivir como goy porque eres judío. Entonces estás perdiendo de poner en práctica. Hemos empezado esta respuesta trayendo el ejemplo del tefilín, porque esto va con lo que hemos hablado en el inicio. La práctica judía es la expresión de mi pertenencia. Y alguien que no expresa se evapora. No lo deja de ser, pero se evapora. Es igual que está en la punta del cerro y nadie sabe que sabes cantar. Un judío que pone tefilín todos los días cambia su día. Un judío que cumple una mitzvah cambia su vida. Una persona que pone en práctica su don, él se siente mejor. Una persona que no usa su don que Dios le ha dado es igual que una bomba. Tienes algo y no lo sueltas. Tener el judaísmo en práctica es de soltar mi don. Una persona que sabe cantar y no canta, le duele. Muchas gracias. Bueno, con eso Perdón, concluimos. Salo, Sí, quisiera ilustrar con un dicho popular Vamos. lo que dijo el rabino Uri, si me permite. Dice así: 10 carniceros hacen un minyan, 9 rabinos no hacen un minyan. Muchas gracias. Ha sido una linda noche. Por favor, vamos a aplaudir al señor León Eskenazi, a su hijo Salomón, por esta bella noche.